Bienvenidos una vez más, amigos y amigos de Empalco, a otra entrevista. Hoy día vamos a conversar con Carolina Marcone, empresaria, coach y consultora con más de, una década acompañando a líderes y organizaciones en procesos de transformación cultural. Y aquí tengo, su nuevo libro, Efecto Polilla, que invita a mirar el mundo del trabajo desde otro lugar, ¿no? Uno donde las personas, el propósito y la conciencia están al centro. A través de su experiencia y dos metodologías bastante particulares y propias de Carolina, ella nos propone un cambio profundo en la forma en que entendemos el liderazgo, las organizaciones y el sentido del trabajo. Bienvenida, Carolina, y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí hoy día contigo. Cuéntame un poco, Carolina, partamos por el origen, básicamente. ¿Cómo nace este libro que tengo aquí en mis manos, Efecto Polilla, y qué te motivó a escribirlo después de tantos años acompañando a líderes y a organizaciones? Mira, el libro nace, uno porque veía que este mundo de las organizaciones conscientes es algo que está súper avanzado afuera y en Chile no llega, ¿ya? Y en hispanoparlante tampoco tanto, ¿ya? Son métodos más que están muy gringos. De hecho, me fui a estudiar en algún momento Locracia a Estados Unidos y no estaba en español. Entonces, la verdad no llega, ¿ya? Em, y por otro lado, en algún momento, como yo llevaba harto tiempo asesorando a empresas y a personas, en un momento dije, ¿cómo lo hago para escalar? ¿Cómo lo hago para crecer aquello que yo hago? Y ahí armé un directorio, ¿ya? Y este directorio invité a cuatro personas que habían sido mis coaches de alma, ¿ya? Que habían trabajado conmigo, trabajaban en empresa, uno que se fue como mentor, otro que le ayudé a armar su emprendimiento, otra chica que la ayudé en el fondo en su carrera profesional, ¿ya? Y otra que en el fondo era gerente general de un negocio y estaba media perdida. ¿Ya? Y trabajé con estas cuatro personas y en este directorio está la que hoy día es mi socia, ¿ya? Yo le digo a la Clau y al equipo les digo, oye, mire, ¿me puedo traer o esto que yo fui a estudiar a Estados Unidos, una holacracia, o me puedo traer una metodología EOS para poder hacer que esto se expanda? Y la Claudia me dice, oye, Caro, ¿pero te gustan estas metodologías? Yo le dije, mira, me pasa que holocracia, holocracia que es una metodología gringa, está demasiado pasado el tejo corrido, ya como que es demasiado evolucionada, muy compleja para nosotros. Redarquía es algo que tenéis que tener demasiada autonomía en los equipos, mucha claridad en montones de temas, entonces, no. Y EOS me encanta, pero habla de visión y no de propósito. Es mucho más hacia rendición de cuentas, un método muy demasiado agringado, así duro y directo. Y tampoco estamos preparadas, la verdad. Ninguna de las dos y me dice, pero Carola, arma tú el tuyo. Con todo lo que hay hecho, ármalo. Y yo dije, sí, ¿sabéis qué? Sí, yo había partido un libro hablando de las organizaciones conscientes, pero contando un poco lo que venía para afuera, desde afuera, lo que yo había implementado y todo. Y lo que hice acá, como decís tú, hay dos metodologías. Una de ellas es obviamente Local QE, que tiene que ver con cómo yo ordeno en el fondo el mundo de las organizaciones para poder implementar cambios, transformaciones, conciencia de una forma mucho más simple, sencilla, clara y orquestada desde el propósito. Mm. Entonces, El- y así nació este libro. mm. Respecto al título, que es muy sugerente, Efecto Polilla en las organizaciones. ¿Por qué efecto polilla? Explícanos un poco. ¿Qué representa esa búsqueda de la luz en medio de la oscuridad? Son puras historias, porque también me pasó que tenía el libro listo, casi terminado. De hecho, no se llamaba así, se llamaba Organizaciones Conscientes. Y me atacaron tres polillas literal. ¿Ya? Un día en la noche cuando estaba escribiendo, te juro por Dios que me atacaron tres polillas. Fue en un momento, ¿te acordás que en Chile el año pasado un momento que había como una plaga de polilla? Una plaga enorme, sí, ya habían polillas Ahí, enormes en todos lados. en ese minuto, ¿ya? Entonces, tres polillas, pero una cosa es que estén, pero otra cosa es que yo estaba escribiendo en la noche tarde, estaba súper emocional porque mi abuelita se había muerto hace poco. Además, había comenzado el conflicto en Israel, entre Israel y Hamas. Entonces estaba súper porque yo hablando de la conciencia y la muerte y las guerras, o sea, como tanto dolor, estaba súper emocional y estas polillas empiezan a molestarme y dije, ya aquí algo me quieren decir porque yo igual soy súper espiritual de alguna manera. Entonces dije, ya, me meto a internet y digo, ya, ¿cuál es el significado espiritual de las polillas? ¿Ya? Y lo primero que dice, que fue muy lindo, que lo cuento en el libro, es que si se te murió alguien, la polilla representa que está bien. Mm. Entonces ya fue súper emocionante.
Y ahí me pongo a investigar y las polillas representan la transformación. Viajan en la oscuridad hacia la luz, que está muy relacionado con nosotros los seres humanos. Tienen el mismo proceso de transformación que tienen las polillas, o sea, que tienen las mariposas, perdón. Y además se pierden con falsas luces igual que nosotros, ¿ya? Entonces, y yo digo, las polillas tienen mala fama, como que la gente no las quiere, y yo llevo mucho tiempo hablando de lo que aprendí una vez de Humberto Maturano, que los seres humanos somos amorosos más que egoístas y todo lo que se cree. Y yo creo que el ser humano tiene mala fama igual que la polilla. Entonces, sentí que estaba muy conectado y dije, no, esto se tiene que llamar efecto polilla, porque efectivamente yo no sabía que la polilla era de las mayores polinizadoras, yo no tenía idea, ¿ya? Y menos que viajaba hacia la luna, ¿ya? Y menos que el problema que se perdía tenía que ver con nosotros, con las luces que nosotros hemos puesto. Entonces dije, oye, esto es tan nosotros, tan ser humano, y dije, bueno, y el efecto polilla en las organizaciones representa mi polinización. O sea, cómo a partir de todo lo que yo he aprendido de otros que me han polinizado a mí, cómo eso a mí me permite transformarlo hoy día en una entrega o en algo que yo espero que polinice y ayude a acelerar este proceso de conciencia en las organizaciones y en las personas, obviamente. Somos más polillas de lo que creemos. Sí, yo digo, y nosotros somos la polilla, ahora ya estamos puro polinizando, somos mucho, mucho más polillas, ¿cierto? Que mariposas. Mm. En el libro tú hablas de, bueno, de un cambio profundo, de pasar de ego al amor, del control al propósito. ¿Por qué crees que este cambio de mirada es tan urgente en las empresas hoy en día? Mira, yo creo que es un cambio que ya comenzó, ¿ya? Cuando yo partí trabajando en temas de innovación, ¿ya? Y lo primero que me llamó la atención en ese momento es que aparece la creatividad como algo relevante en el ser humano, donde nosotros antes no buscábamos que las personas sean creativas, de hecho la creatividad la poníamos en un lugar como lejano. La verdad, los creativos eran como los locos, el arte, ¿ya? Y la verdad es que la innovación lo que vino es a cambiar un paradigma, incluso en el mundo de la educación, porque empezamos a ver cómo nosotros potenciamos la creatividad en los niños, ¿ya? Y cómo las escuelas matan la creatividad, como dice Sirken Robinson. Mm. Después viene fuerte la corriente de la colaboración, ¿ya? Entonces, ¿te acordáis? La base de la colaboración es la confianza, ¿ya? Entonces, parte fuerte y cómo lo hacemos para que los equipos colaboren y que realmente funcionen bien. Hoy día después vino muy fuerte el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad también tiene que ver con empezar a cuidar las comunidades, empezar a cuidar el medio ambiente, ¿ya? Aparece muy fuerte el tema del propósito de las organizaciones y aparece hoy día, por ejemplo, un concepto que también está muy fuerte, que es la inclusión, ¿ya? Eh, y si tú veis todos estos elementos, al final lo que nos llevan es a pensar y mirar y decir, pareciera ser que la forma en que nosotros hemos generado las organizaciones no es acorde a lo que nosotros realmente somos como seres humanos. Hay un falso entendimiento de por medio, ¿ya? ¿Y por qué hay un falso entendimiento? Porque pareciera ser que somos mucho más creativos de lo que creíamos, pareciera ser que somos mucho más productivos cuando colaboramos y por ende cuando estamos en entornos de confianza, pareciera ser que el sistema que hemos generado nos genera malestar, o sea, tenemos hartos temas de salud mental hoy día importantes en las organizaciones y en el mundo en Mm. general, ¿ya? Y además lo que vemos es que hemos rechazado o discriminado todo aquello que no es como uno, ¿ya? O sea, el tema de la inclusión hoy día va a ser algo como relevante y el gran problema que tiene la inclusión tiene que ver con los sesgos, ¿ya? Con la manera en que nosotros miramos el mundo. Entonces, cuando hablamos de este proceso de transformación desde el ego al amor, es desde una manera de ver mucho más desde un entendimiento distinto de quién soy como ser humano para poder florecer y tener todo mi potencial, ¿ya? Donde no está centrado en un resultado, porque yo discrimino hoy día a los niños o a personas porque les va a ir mejor o peor en la vida. En vez de ver sus habilidades creativas o lo que se quieren desarrollar, yo digo, ah, no, fregó porque no le va a ir, no le va a ir bien, ¿ya? Entonces, eso es algo que nos ha limitado y nos ha impedido el realmente ver a las personas desde su potencial, ¿ya? Que es lo que me pasa con las polillas hoy día también. Entonces, como no entendemos muy bien qué es lo que realmente nos hace florecer como personas o ser mucho más productivos, hemos creado formas de organización que atentan contra nuestra naturaleza.
¿ya? Mm, Entonces, y cuando uno ve, por ejemplo, descripciones desde Maturana de lo que significa el ser humano, él habla del ser humano amans, amans, ¿ya? Que tiene que ver que somos un ser humano súper amoroso, ¿ya? Y que lo que andamos buscando todo el tiempo es pertenecer. Lo que andamos buscando es que nos acepten, mm, ¿ya? Y en esa búsqueda, como sentimos tanta frustración, tanta rabia, tanta enojo, tanta desilusión, nos llenamos de protecciones o de falsas maneras de ser para poder encajar. Y eso creo yo que ya no va con el ser humano, ya nos dimos cuenta que no es lo que nos hace bien. Entonces viene este cambio de paradigma importante, pero viene también desde el mundo de las organizaciones hace rato, porque los nuevos conceptos que se están instalando también llevan a un entendimiento nuevo del ser humano. mm. Tú durante el libro también, bueno, un aspecto clave, tú presentas dos metodologías que son propias. Una se llama Glocal Q y la otra es de talento único. Explícanos un poco en qué consiste cada uno, cómo ayuda esto a la evolución de los negocios, cómo ayuda a las personas a descubrir sus talentos. Mira, yo cuando me independicé, decido independizarme porque descubro el método que hoy día le llamo talento único, ¿ya? La verdad llegó a mi vida el concepto que se llama Ikigai, no sé si lo conoces. No. Ya, el Ikigai es un concepto japonés que dice que todas las personas tenemos una razón de ser, una razón por la que nos levantamos todos los días en la mañana, y que se junta donde lo que tú eres bueno hacer, lo que amas hacer, lo que contribuye y lo que te pagan, ¿ya? Y ahí Ya. encuentras tu pasión, tu misión, tu profesión y tu vocación, ¿ya? Yo como había ido a estudiar coaching afuera, cuando llega este concepto, yo lo ocupé al tiro como una herramienta, lo transformé en una herramienta a través de preguntas y lo que descubrí ese día fue justamente lo que a mí me hacía creativa y única, ¿ya? Como que entendí cuál era ese conjunto de habilidades que siempre me habían acompañado, que me hacía tomar un concepto y llevarlo a una herramienta, ¿ya? Que me hacía que yo pudiera hacer clases sin ningún problema. Al descubrir distintas metodologías, yo podía armar una clase y me encantaba hacerlo y con una facilidad impresionante. Entonces, entendí por qué hacía lo que hacía y que también entendí un poco mi historia de por qué había llegado donde llegaba. Entonces, todo eso hizo sentido y yo dije, esto hay que expandirlo en el mundo. Eso fue lo primero que dije, esta cuestión se tiene que saber. Y de hecho, mi primera empresa, cuando me independicé, le llamé Fundación Ikigai, ¿ya? Eh, Ujú. y después, cuando fui a todas partes, me fue bien mal, po. Me fue pésimo. Ya, en ese minuto estoy hablando que esto pasó hace 7 años atrás. No había, no, o sea, tuvo Ikigai en internet, no había nada, no existía el Ya. concepto. O sea, nada, era un solo post del tema, que es el que yo vi, ¿ya? Y que estaba en inglés, de hecho, porque era del World Economic Forum, ¿ya? Y ya, listo, digo, tengo que expandir esto y cuando decido independizarme me va muy mal porque uno en los colegios no estaba todavía el tema de la creatividad como algo relevante, ¿ya? Y Ya. además el tema del talento tampoco era algo importante porque en verdad no importaba el talento que tuvieras, pero tenías que trabajar en lo que te iba a dar buenos ingresos. Claro. O sea, que es la realidad De que mucha pasa hoy gente. en mucha gente, ¿ya? Segundo, en las organizaciones, el concepto era, oye, pero es que si tú le descubres a la persona esto, se van a ir, porque a lo mejor se van a dar cuenta que quieren ser músicos, no sé, como que la gente se imagina el talento, como que se imaginan que ahora van a ser futbolistas, o que quieren hacer, o que han estado Claro. frustrados toda su vida, como que, aparte se imaginan como una sola cosa, como que, como el concepto no lo entienden y es algo tan nuevo, también me fue pésimo. Entonces terminé vendiendo lo que yo venía haciendo, que eran programas corporativos, transformación cultural y qué sé yo. Entonces me empecé a meter muy fuerte en los temas de propósito, me empecé a meter muy fuerte en los temas de cultura, me empecé a meter muy fuerte en los temas de liderazgo, en cómo mejorar el performance, ya y todas estas cosas. Y lo que me di cuenta es que yo dije que para poder lograr que realmente las organizaciones o el talento único como metodología se expanda, lo que hay que hacer es que transformar las organizaciones. Porque Mm. hoy día lo que yo veía es que la gran dificultad que existía es que no existe en la organización una estructura donde realmente se potencie a las personas, ¿ya? Porque están hechas de tal manera donde los líderes no saben muy bien cómo comunicar, no tienen mucha claridad. El propósito es como algo que es de moda, pero no necesariamente se baja en el día a día, no saben cómo hacerlo. Se declaran valores, pero quedan súper lindos en carteles, ¿ya? Como que no saben
no se sabe cómo realmente hacer esto de una forma sencilla, simple y ordenada para que la transformación ocurra de una forma más fácil. Entonces, por eso hay dos métodos. Entonces, uno ayuda a acelerar el proceso evolutivo de la organización para que realmente se pueda potenciar los talentos y orquestarlos. Y por otro lado, es cómo yo conecto a las personas con su propio talento, con sus propias habilidades. Entonces, se juntan al final. Y Pero dentro de una eso para la mismo, persona, una para la empresa. ¿Ah? desde tu experiencia, ¿qué pasa cuando una persona que, bueno, tiene sus talentos y logra alinear ese propósito personal con el propósito de la organización donde trabaja? Eh, la verdad es que florece. Lo que ocurre es que cuando yo tengo claridad, porque lo primero es la gente está como perdida buscando, y yo siempre digo lo mismo, la gente está perdida buscando el propósito de vida, ¿ya? Mm. Y el propósito de vida, como lo menciona la ley del Dharma, ¿ya? Dice lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer es creer que tienes un talento único. Lo segundo que tienes que hacer es encontrar ese talento. Y una vez que encuentras ese talento, decides a qué propósito lo quieres poner a disposición, a cuántos propósitos o a cuáles propósitos. Entonces, el propósito de vida en verdad es encontrar cuál es aquella habilidad natural con la que tú naciste y lo que tú vienes a entregar al mundo para disponibilizarlo y ponerlo en torno a cualquier trabajo que tú decidas ejercer. Entonces, cuando tú entiendes eso, cuando entiendes, oye, ¿por qué soy tan bueno para esto? ¿Por qué me sale tan bien esto? Esto es lo que realmente a mí me motiva a hacer, ¿ya? Cuando yo tengo claridad de eso, yo entiendo cuál es mi aporte real a la organización en la que estoy y por ende cómo yo aporto al propósito organizacional y cómo eso se alinea a quien yo soy. Mm. Entonces, como que toda esa ansiedad o ese como búsqueda de sentido o cosas perdidas, como que se cuadra. Yo me ha tocado muchos procesos de coaching donde llegan personas y me dicen, oye, ¿sabéis qué? No estoy contenta en mi trabajo, o me carga lo que estoy haciendo, o en verdad, no sé, tengo otro sueño. Eh, y cuando tú le encuentras, cuando trabajas en ayudarlo a identificar o reconocer ese talento que siempre ha tenido, la persona se da cuenta que el problema no tiene que ver con el trabajo, ni tampoco tiene que ver con lo que hace, sino que se da cuenta que tiene una habilidad natural para hacer lo que está haciendo, porque para poder estar ahí alguien le paga y lo vio por eso. Mm. Lo que no está siendo capaz es de gestionar sus propias habilidades para poder movilizarse de una manera mejor en la organización en la que está y generar mayor valor. Perfecto. Entonces, cuando tú tienes claridad de quién tú eres y cómo aportas, o sea, el movimiento empieza de forma natural. Hay mucha gente que quizá quiere hacer muchas cosas dentro de una empresa o tiene muchas tareas y se da cuenta de que quizá es bueno en cuatro o en tres. Y hay dos que quizá no es tan bueno o no está cómodo haciéndola. Me imagino que eso pasa mucho en la empresa. Sí, por eso, dentro del método o de lo que hacemos, justamente una vez que tú encuentras o descubres o te conectas o reconoces o entiendes, como le quieras llamar, tus talentos naturales, ¿ya? Tú conoces cuál es tu rol, porque en la organización uno tiene un rol, ¿ya? Ajá. Ese rol que tú tienes, tú lo puedes cumplir de distintas maneras, ¿ya? Entonces, cuando tú entiendes tus talentos y por ende entiendes tu rol, tú empiezas a ver en cómo yo tengo que accionarme para poder cumplir con aquel rol. Claro. Entonces, algunas cosas son tareas que yo las puedo hacer y que me encanta hacerlas, y otras tareas pueden ser tareas que yo puedo delegar, ¿ya? O pueden ser tareas que yo puedo optimizar, ¿ya? Hoy día además tenemos la inteligencia artificial. Entonces, todas las tareas que son repetitivas y automatizables, ojalá se las entregué a la inteligencia artificial. Ya, perfecto. Sí, Porque es una ahí tú buena no estás herramienta. En el fondo nos creando. facilita la vida. Obvio, tú no estás creando. Tú Mm. estás escalando aquello que ya creaste. Eso es lo lindo que tiene la inteligencia artificial. Pero la parte creativa, el poder inventar cosas o diseñar lo que viene, eso es del ser humano. Mm. Por eso hoy día hay que conectarse con las habilidades humanas. El pensamiento creativo, por ejemplo. Carolina, ya bueno, para ir terminando, yo sé que hemos hablado de un montón de cosas, pero ¿a quién dirías que está dirigido este libro? ¿Está dirigido a una persona que quizá tiene un negocio, a un emprendedor, a una persona que trabaja quizá en una organización más grande, a un dueño o a una persona quizá común y corriente que le interesa el tema?
Mira, el libro es un libro que yo digo que es para todo el mundo, ¿ya? Y me dicen, no, tenéis que hacer la segmentación típica y debería ser para el dueño del negocio o para el consultor o para el asesor, ¿ya? Porque es un libro súper eh, de mucha herramienta, ¿ya? Mm. Generalmente las personas que tienen este libro lo usan, o sea, lo leen una vez, después lo leen de nuevo, después hacen actividades. Entonces, es un libro, por ejemplo, yo hoy día estoy trabajando con una coachee, cualquier coachee que tengo le paso el libro, ¿ya? Siempre. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando con una coachee que hoy día es empleada, ¿ya? Y que además tiene un proyecto que le encantaría hacer su negocio, ¿ya? Entonces, el libro, cuando tú lo tomas, te sirve para cómo yo me muevo mejor dentro de la organización en la que estoy, ¿ya? Pero también me sirve para pensar y decir, ¿dónde está lo que yo quiero hacer? Si yo quiero emprender o quiero hacer algo nuevo, ¿ya? Ya. Entonces, el libro está pensado, o sea, podéis usar solamente los últimos dos capítulos y encontrar o a guiarte en descubrir el talento único, ¿ya? Está en los últimos capítulos. Entonces, y eso es para cualquier persona, ¿ya? O sea, yo hoy día el método de talento único lo he hecho con personas que están todavía en cuarto medio, por ejemplo. O Mm. sea, cabros jóvenes que están perdidos, que no saben qué hacer o que están en el primer año de universidad y la fórmula del talento único funciona porque se dan cuenta, o sea, me pasó una niña hace poco que no sabía si quería seguir en la carrera en la que estaba, ¿ya? Y cuando descubrí el talento, no tenía que ver con la carrera, tenía que ver con algunos ramos en particular donde no tenía tantas habilidades y que se sentía Claro, más insegura que realmente lo que ella vino a hacer, ¿ya? O lo que realmente ella le movía o le motivaba. exacto. Entonces, te da mucha, te da mucha claridad, ¿ya? Por lo menos ha sido, yo lo que traté de hacer en este libro es poner al ser, o sea, en él todo lo que yo he aprendido y lo que a mí me ha ayudado, tanto como consultor externo, como empleada y como persona que quiere crecer y evolucionar. Carolina, yo te quiero, bueno, primero que todo te quiero felicitar por este trabajo porque de verdad es una herramienta clave para quienes quieran administrar bien una organización, para que la gente pueda conocer sus propios talentos. Yo diría que Efecto Polilla en las Mm. organizaciones es más que un libro sobre gestión o liderazgo, es una invitación a detenerse, quizá mirar hacia adentro y reconectar con lo que realmente nos mueve a nosotros como personas. Me gustaría darte los últimos minutos de la entrevista para que tú invites a los lectores, a las lectoras, a que conozcan tu libro, se acerquen a él y puedan descubrir un poco más en las páginas. Bueno, efecto polilla en las organizaciones, que aquí también lo tengo. Hoy día está disponible en distintas plataformas, lo pueden encontrar en Amazon, en Kindle, en la librería Antártica. Y la verdad es una invitación a conectarnos con quienes somos realmente como seres humanos, a crear organizaciones mucho más humanas y poder crear una manera de vivir y convivir distinta donde realmente nos podamos desplegar en todo nuestro potencial. Así que si estás en esa búsqueda, este libro es para ti. Maravilloso. Carolina Marcone, muchas gracias por esta conversación. Te felicito nuevamente, te deseo mucho éxito. Y bueno, gracias por ayudarnos a encender esa luz quizá que todos llevamos adentro y que quizá no las hemos encontrado. Pero eso Bueno, yo somos, te tengo un desafío. Yo somos quiero que polillas. tienes el libro, que hagas tu talento único y me cuentes después. Obvio. Por supuesto que sí, por supuesto que lo voy a hacer y ahí te voy a contar. Porque obviamente que vamos a volver a conversar en una nueva oportunidad. Te quiero dar las gracias nuevamente y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias.